Pues me está llamando mi gerente de tecnología, ¿me dejas ver? Sí, Porque sí, sí, como que está- tranquilo. Si quiere, paremos la transmisión. ¿Tal, Milton? ¿Ah? ¿Cómo? Nos hackearon, de verdad. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué están haciendo? Mario. ¿Por qué? ¿Qué? Cortaste. ¿Por qué? Estimados jóvenes empresarios, emprendedores de Watt, hoy les traemos a nada más y nada menos que a Mario Porres. Es un gran empresario que empezó con una historia muy bonita que nos compartió en el evento. Ya vamos a indagar un poquito más. Es experto en el tema de desarrollo y tiene el e-commerce más grande de Watt y me atrevería a decir de la región. No sé si de Guate tampoco, pero somos importantes en Guate y estamos incursionando en Centroamérica. Bueno, yo solo los conozco a ellos. Así que si hay algún otro por ahí se sintió aludido, ni modo, no los conozco. Pero bueno, entonces Mario, muchas gracias por venir, por seguir apoyándonos al Club de Jóvenes, seguir apoyando ahora el podcast de Emprendedor Empresario, ¿verdad? Que es darle estos consejos a los que están emprendiendo o los que están pasando problemas y que vean que pues alguien más ya los pasó y cómo los pueden solventar, ¿verdad? Así que, pues bueno, para ir dando un poquito de inicio, que la gente conozca un poco más de tu background, que a mí me gusta mucho tu historia, pero tal vez nos puedas comentar cómo fue ese proceso de ser empleado a emprender, ¿verdad? Que nos cuentes ahí cómo estuvo esto, hasta me acomodo. Gracias, Roberto, por la invitación y por tomarnos en cuenta y ahí por la intro. Pero la verdad es que quien está impresionado hoy soy yo. Aquí estamos en tu empresa, ya me diste un tour. Y increíble lo que has logrado en este tiempo que llevas. Gracias. Felicitaciones. Muchas gracias. Y la verdad que para el tiempo que llevas, pues mucho mejor. Un recorrido más impactante del que yo tenía en su momento y espero que así sigan. Muchas gracias. Todos los éxitos. Toquemos madera, por favor. Y pues bueno, para contar un poco, soy ingeniero en sistemas y desde que estaba en la universidad, recuerdo yo, empecé con esa idea. Para ese tiempo yo un poco loca de poner mi empresa, ¿verdad? Porque yo venía de una realidad así un poco complicada. Tuve contacto por primera vez con una computadora a los 16 años, que mi tío me la regaló. Y la verdad que para mí eso fue un cambio de vida, porque yo no tenía ni consolas ni nada. Y cuando tuve esa computadora que yo sentía que tenía vida propia, y que yo podía crear cosas ahí, eso me despertó la creatividad o me dio un lugar donde aplicar la creatividad y que lo podía hacer, que no necesitaba dinero para hacerlo. Y de las computadoras grandotas, ¿verdad? Sí, una XT que, mira, De en las de ese cassette. tiempo, estoy hablando que era finales de 1993. En ese tiempo pues. ya existían las computadoras a colores, con todo, ¿verdad? Pero esa era monocromática, sin disco duro. Entonces metía los disquetes primero para arrancar, después el programa que ibas a usar, sin mouse. Pero yo estaba fascinado, o sea, yo hasta me ponía ahí a escribir las notas de los cuadernos de otros cursos, ¿verdad? Porque yo decía, yo lo quiero tener todo digital, qué bonito que esté aquí archivado. Para mí eso era... me volaba la cabeza, o sea, yo no estaba acostumbrado a eso, y de repente tener una computadora cual sea en mi cuarto y tener ese para mí entretenimiento era fabuloso. Entonces me recuerdo yo que en las vacaciones tenía el libro de Turbo Pascal, empecé a leerlo hasta que lo terminé como a los 4 meses y me emocionó el tema, ¿verdad? Entonces cuando ya pasé a la universidad, pues lógicamente Hacía eso. Los temas ni siquiera hubo que pensarlo. Y ¿a qué universidad? Pues la única que se podía, que era la San Carlos. Afortunadamente mis papás me aguantaron ahí que sacara a la universidad y por lo menos para las camionetas me daban. Y fue. Y pues bueno, entonces ya venía esa idea, incluso ahí lo encontré por escrito, ¿verdad? En una dinámica que me pusieron cuando tenía como 20 años en un grupo a que pusieras tus objetivos. Uno era poner mi empresa, sí decía poner mi empresa. Y pues bueno, pues ¿qué tenía en ese momento? Nada, por lo menos tenía acceso a una educación, que era la educación superior, ¿verdad? En este caso, ingeniería en sistemas, esto es lo que tengo. Entonces
me voy a graduar y voy a empezar a trabajar porque ahorita no me queda de otra para ver qué se logra. Y que entiendo que también venías no de un universo socioeconómico alto. No, O para sea, nada. porque hay muchos que como que a veces se detienen en empezar algo por lo mismo, porque dicen, no, pues no tengo o no tengo accesos a, Mm. o sea, de cómo también tú, No, en ese momento no tenía ni contactos, ni dinero, ni acceso a préstamos, nada. Entonces, pues solo la universidad, bueno, saquemos la carrera y terminando cuarto año, pues ya todo el mundo, mis amigos, todos los que íbamos, que empezamos la carrera juntos, empezábamos ya a trabajar y todos consiguiendo buenos trabajos. Me recuerdo quinto año que me costó un montón porque ya era trabajar y estudiar al mismo tiempo. Pero bueno, después ya trabajar, después saqué otro trabajo, ya ganando muy bien, pero siempre con la idea de estoy haciendo esto para mientras, porque es lo único que puedo hacer por el momento, porque no tengo todo lo que te dije hace un rato. Bueno, yo ya feliz porque la realidad que yo venía, chicas, allá sí, ya tener era, un buen trabajo, un título, un buen ingreso, o sea, para mí eso ya era fantástico. claro, Pero ya tenía esa ambición, ¿verdad? Yo quería tener mi siempre se propia empresa, mantuvo esa sí. chispita, pues, ¿verdad? Entonces, incluso desde la universidad yo venía moldeando más o menos una primera idea de negocios que era un sistema para hoteles. Era un kiosco, una pantalla touchscreen que en ese tiempo estaban empezando y era la, la novedad. Estaba hablando a finales de los 90. Entonces me puse a programar en Flash, y que Flash era un lenguaje así bien gráfico, pero que le metías también código. Un sistemita para que a los turistas les diera información turística y de los eventos y cosas que habían en el lugar, y eso iba a estar en el lobby del hotel. Sí, pues. Y eso se lo íbamos a rentar a los hoteles. Entonces, la idea era tener varios hoteles y tener un ingreso mensual recurrente. Al final, bueno, entonces empecé a desarrollar eso mientras estaba trabajando. Y ya cuando lo tenía listo y todo, ya me compré, pues, ¿con qué plata? Ya con mi salario me compré el monitor, mandé a hacer un mueblecito así que combinara con el hotel. Al final solo lo pude poner en un hotel que fue el Meliá, entonces un mueblecito así de madera y con toques claros, etcétera, ¿verdad? Entonces, típico, a la primera vez, y para empezar me costó un montón, o sea, pasé como más de medio año diciendo la próxima semana renuncio, mañana, y hasta que al final pasaron cosas y ya. Bueno, primer día solo, yo el más feliz, saltaba de brincos de la felicidad porque qué bonito, ya tenía con mi indemnización y todo un pequeño capital ahí para probar. Y los familiares, los tíos, los papás, todo, pero ¿qué estás haciendo? Mira el suelo que tenías, ¿cómo vas a creer? Me tocó vivir esa parte, Correcto. tenía Sí. 23 años, ¿ok? No, pero es que yo creo en esto, yo pienso que... Pero más que todo, yo la verdad que no miraba ni siquiera, no, es que es la mejor forma de hacer plata. La verdad que siempre mi sueño era tener lo mío, porque es como, o sea, hay gente que está como la verdad que todo tipo de persona, hay gente que está mejor con lo que es siempre igual, con la rutina, no le Sí, gusta que las cosas mantenerse. cambien, ¿verdad? En cambio uno Sí. no, uno es más de estar haciendo cosas nuevas y por lo mismo uno es más de ser independiente, ¿verdad? De que, yo quiero hacer tal cosa, pero dentro de una empresa pues los tienen que autorizar, Sí, etcétera. No, entonces yo quería lo mío y empecé con pues, solo yo, pero yo era feliz porque yo podía decidir qué hacer. Y bueno, pasó año y Pero, y medio. pasaste algo, antes te voy a interrumpir, porque pasaste algo muy importante, que creo que a muchos emprendedores, por no decir a todos, nos pasa. Que cuando estamos cambiando algo, que obviamente el cambio da miedo, el cambio es algo desconocido, entonces preocupa y demás. Y los primeros comentarios negativos de las familias, de los amigos más cercanos, de no, hombre, ¿cómo vas a creer esto? No, no te va a funcionar, no va así. Y muchos, pues, esto los vuelve a jalar, ¿verdad? ¿Qué consejo les podrías dar de cómo poder sopesar esto y lograrlo pasar y seguir luchando por lo tuyo? Sí, claro, pues lo principal tal vez es ponerse a pensar, ¿qué pasa si no funciona?
porque realmente no siempre puedes hacer las mismas cosas, tu situación no siempre es la misma, ¿verdad? En ese tiempo, Claro. pues yo estaba soltero, pues cabal me fui a vivir, precisamente unos meses antes me fui a vivir, o prácticamente al mismo tiempo me fui, sí, porque yo trabajaba en un ingenio y yo vivía más en la mayoría del tiempo en el ingenio, en las residencias para los ingenieros. Entonces me comencé a acostumbrar o a experimentar un poco esa ya independencia. Cuando yo me voy del ingenio ya para probar este negocio, me voy a vivir con 2 amigos, entonces ya alquilaba una casa, pero ¿qué podía pasar? O sea, al final es de ver qué tenés, cuáles son tus compromisos y qué tenés. Y mis compromisos, pues, no era ninguno, pagar una renta, pero bueno, si no podía pagar la renta, pues regresaba a mis papás o, Sí, no había o mayor perder el riesgo. trabajo, pero bueno, si me va mal, pues después busco otro trabajo. Eso sí, no le veo yo, porque pues por eso había ya un título, o sea, Claro. ya y logré tener eso, ¿verdad? Eso fue como el primer pasito. Pues al final pasó año y medio y no funcionó, aunque la verdad, ese año y medio que yo me recuerdo que decía, ¿qué estoy haciendo si yo estoy ganando la quinta parte de lo que ganan mis amigos de la universidad y yo ahí podría estar también? Pero al final es uno de los años que yo más recuerdo. Sí, pues. Muchas vivencias, me fui un par de veces a Costa Rica porque ya tenía mi primer carrito y tenía A amigos la allá verga. y en eso, Maracantas. bueno, me voy a ir y ahí vengo y dejaba, me recuerdo que ese sistema que yo te digo, que pues, lo pusimos en Emilia, se actualizaba por internet diariamente, porque así tenía los eventos del día. Y dejé a mi hermanito, ¿verdad? Actualizándolo. Entonces le dije, Sí. ¿cómo? Y lo voy actualizando. Pero esas vivencias, mira, eso, la verdad que no lo cambio. O sea, a pesar de que no funcionó, creo que fue un súper gran aprendizaje. Tal Claro. vez más valioso que una maestría. Y bueno, un día hablando con un amigo me dice, ¿cómo te va? Pues ahí, siempre. Tratando, ¿verdad? Apenas y sacando lo mínimo para la renta, ¿verdad? Pero ahí vamos. Mira, ¿no te querés venir a trabajar aquí? Y él estaba manejando un proyecto, tenía como más de 50 personas a su cargo, eran mis amigos de la universidad, un año más pequeño que yo, de mis mejores amigos. Y dice, ¿no te querés venir a trabajar aquí? Va. Y otra vez a trabajar, ¿verdad? Me contrató, él era el jefe de mi jefe, porque era un proyecto del Banco Mundial para hacer sistemas para el gobierno, entonces yo entré al grupo de la nómina del Estado. Pero me gustó mucho esa experiencia porque también fue un muy buen aprendizaje. Digamos que antes había estado en 3 trabajos y un poco, para empezar, 21 años, 22 años, un poco como cuando estás empezando en el ámbito laboral que no destacás, no, estás como todavía ahí un Sí, poco divagando. Y entonces cuando mi amigo me da la oportunidad de meterme a este proyecto, digo, pues aquí también tengo que mostrar claro. que como empleado eh, puedo dar la talla. Y bueno, pues a integrarme al equipo y gracias a Dios, pues que sí, fue una muy bonita experiencia. Ahí estuve 5 años, como a los 3 años se va mi jefe y dice, para ver quién queda a cargo del equipo, me recomienda a mí me ponen a cargo del equipo. Entonces a mí me tocó manejar un equipo de 5 personas, ingenieros. Y la verdad que fue un muy buen aprendizaje porque no era algo que yo estaba acostumbrado. Yo soy una personalidad introvertida y me tocó aprender a manejar gente, a liderar un proyecto, a tener esas presiones. Era la nómina del Estado, a que Sí, había que desarrollarla y pagarle bien a los 180,000 colaboradores que tiene el Estado. Eso me enseñó mucho, me dio mucha experiencia, me dio mucha madurez. Entonces termino ahí, bueno, como a los 3 años, como que ya comienzo otra vez la inquietud de, ¿no? O sea, ya tengo que moverme, hacer algo otra vez algo. nuevo, me nacía y empiezo a ver qué puedo hacer. Y lo primero que dije por mi experiencia anterior es, como desarrollo de software para vender, no mucho, porque es como se vuelve muy a la medida, porque no estamos en un ecosistema en Guatemala donde como que puedas desarrollar un software y que logre llegar a una escala mundial, ¿verdad? Entonces es como mucho software a la medida, pues también hay software que se hace para como producto empaquetado,
pero la verdad he sentido yo que ese camino no era el mío, ¿verdad? Porque también es una profesión que si tú te dedicas, es una industria que si tú te dedicas a ellos también tienes que saber cómo interactuar con la gente. Claro. Porque estás haciendo cosas muy complejas siempre para gente distinta. Sí. Entonces yo creo que no era lo mío, pero pensaba, yo sí quiero hacer algo escalable, hacer algo que como que mi sueño siempre para uno de programador es hacer un software que lo use mucha gente. Claro. Y pues por conseguirte monetizar con eso. Pero también decía, ¿qué es lo que en Guatemala da plata? El comercio. Entonces, bueno, ¿cómo combinamos esto de, bueno, programación y comercio? Y comercio. Comencemos a vender en línea. Y así fue como, en el 2007 yo empiezo a probar. La primera venta fue en febrero del 2007. Y el 1 de febrero del 2009 fue el primer día que yo ya me dediqué completamente solo a Guatemala Digital. Pasé casi 2 años en este proyecto del Banco Mundial desarrollando y sistema, la nómina para el Estado. En paralelo, sí. Yo empecé el negocio con mi esposa Ceci. Teníamos 1 año de casados. Entonces ella me ayudaba mucho porque ella me ayudaba a recibir la mercadería. Yo no podía porque yo estaba en una oficina. Tal vez lo que me alcanzaba a hacer era que al mediodía, porque al principio era una venta a la semana, 2, 3 a la semana. Entonces lo que me alcanzaba a hacer era que al mediodía aprovechaba, a la hora de almuerzo aprovechaba a hacer las entregas, ¿verdad? Las que eran para Guatemala y las que no, pues se mandaban por paquetería, por mensajería al interior. Pues mira, Mario, me han surgido varias dudas. Una de estas, que es algo que nos preguntan bastante, es ¿cuál sería tu consejo? A los que están trabajando nos dicen, bueno, pero entonces renuncio para poder emprender y poder dedicarme ese tiempo, o no, o qué hago, o sea, ¿cómo está esto? Otra pregunta, a los que están trabajando, pues nosotros les decimos que entre comillas aprovechen como un aprendizaje, ¿verdad? Que usen dentro de esa misma empresa alguna mentoría, alguien que le pueda ayudar a entender y emprender cómo funciona una empresa para cuando les toque, pues, poderlo hacer bien. Entonces, te dejo estas dos. Claro. Agarrar desde la primera. No, es que, mira, yo creo que al final nada es blanco y negro y creo que es dependiendo la situación, creo que depende el negocio que estás poniendo, el trabajo que tienes, tus responsabilidades, ¿verdad? Por ejemplo, yo creo que tengo de las dos, porque en la primera vez que quise renunciar, que me tiré al agua, no tenía nada, pues. Estaba empezando, no tenía nada con el negocio. Bueno, ya había desarrollado el software más o menos, pero digamos no había hecho nada, pero sí como que me tenía que tirar una vez al agua porque yo necesitaba ir a ofrecer el producto. Claro. En ese tiempo también fueron 3 cosas las que traté de hacer al mismo tiempo. Aparte de ese kiosco, era un sistemita en Access para reservas de hoteles pequeños. Entonces me recuerdo que mi cuñado me lo jalé para que me ayudara porque él sí es como mejor para vender. Entonces fuimos a visitar hoteles a la Antigua, a Titlán, ofreciendo el sistemita que lo logramos vender solo en un hotelito. Era algo sencillo de 5,000 quetzales, me recuerdo que lo vendimos. Pero fue el único. Entonces ahí como que sí tocaba tirarme el agua, pero yo la verdad que no tenía mayores compromisos, etc. La segunda vez era algo que sí daba para hacerse al mismo tiempo, porque es algo que muy gradual. Si vendo, bueno, y si no, no pasa nada. Y si vendo, pues tengo la hora de almuerzo, tengo en la noche para llegar a ver temas administrativos, temas de la página. Entonces ahí sí dio como más para hacerlo al mismo tiempo. Aparte que también ya estaba casado, o sea, ahí como que ya había un poco más de responsabilidad. Y creo que es de analizar qué tanto estás dispuesto a arriesgarte, pero eso sí, tal vez lo que puedo decir es nunca vas a estar al 100%, no lo vas a tener nunca al 100% seguro. O sea, imposible. Siempre que te tiras al agua, van a haber riesgos. La segunda vez que yo me tiré al agua, me recuerdo que llevaba casi 2 años con la empresita, pero realmente me generaba ya en utilidades apenas la mitad de mi sueldo. No más. Pues. Y yo había pasado 2 años metiéndole la mitad del sueldo precisamente porque era lo que me sobraba al negocio. Pues entonces ya a la hora de tirarme el agua,
digamos que ya tenía un ingreso, pero el tema era, bueno, lo que me ha hecho crecer el negocio de estos primeros 2 años que yo le he metido la mitad de mi sueldo, pero ahora ya no lo voy a tener. O sea, ya me estaba tirando al agua un poquito más a lo seguro, pero siempre con muchísimos riesgos, porque ya no te voy a tener ningún ingreso, ¿verdad? ¿Cómo fue ese punto de inflexión? ¿Cómo fue esa toma de decisión de decir, no sé, una noche con un café, decir, bueno, mañana me lanzo y lo hago? Bueno, el primer punto fue que ya llevaba como más de medio año diciéndome, ya tengo que renunciar, mañana renuncio, mañana doy la carta, etc. Ese fue el primer punto. Y el segundo punto era que ya generaba en ingresos lo suficiente para mantenernos, ¿verdad? Que era la mitad de mi sueldo. O sea, yo me tiré del agua ganando la mitad. Y eso, primero ganando la mitad y segundo, con la consigna de hacer crecer la empresa. Claro. ¿De dónde sacar financiamiento? Pues ahí tenía que fluir la creatividad, que por cierto, ese es otro punto que, bueno, ¿El levantar capital? Ajá, levantar capital. Y yo en ese tiempo no sabía ni qué era levantar capital, ahora ya sé. Pero no es que lo sepa porque lo hice, sino que nuestros métodos fueron otros, ¿verdad? Al final, porque como te digo, pues para esas fechas igual seguía sin contactos, sin acceso a créditos, y lo del mundo de inversiones ni lo conocía, ¿verdad? Entonces, la verdad que el negocio surgió a raíz de esa creatividad que hizo que al principio creciera. Cuando yo seguía trabajando en las primeras ventas la primera venta fue publicar algo sin que yo tuviera el producto. Lo que pasa es que yo había visto que el procedimiento para mandarlo a traer y todo, que me recuerdo que todavía existe un beneficio, que cada 6 meses tenías derecho a $500 libres de impuesto. Entonces yo ya lo había hecho una vez con un courier que te dan la papelería y vos vas a Convex y vos mismo lo haces, pero lo sacas libre de impuesto. Y cuando empezás en un negocio de esos es entre los cuates y no estás facturando ni nada. Ajá. Entonces yo mandé a traer un iPod, me recuerdo que me gustaba mucho ese producto. Y dije, ¿y si puedo vender esto en línea? Y ya pensando en qué podía hacer si algo de vender en línea, porque se me daba lo de poner una página. Entonces solo lo anuncié sin tener la página, sí, pues. sin tener el producto. Entonces, cuando me lo compran como a la semana, yo le digo, mire, yo se lo tengo una semana, porque ya tenía bien medido como ese ciclo de traerlo por aéreo y todo. Y cabal se lo tenía una semana y se lo fui a entregar. Y cuando veo cuánto me gano, yo, chica, me gané esto. ¿Y qué hice? No, simplemente puse un anuncio sin tener el producto, lo compré, pero ya sabiendo que el otro me lo iba a pagar con la tarjeta de crédito, y con ese dinero pagué la tarjeta de crédito. Entonces ahí me puse a pensar. Pucha, qué interesante. Ahí este mecanismo de apalancamiento. Ojo, ajá, ¿qué hay algo? ¿Qué hay algo? ¿Y qué pasa si logro vender todo lo que compro antes de pagar, antes de tener que pagar esa mercadería? ¿Cómo con la tarjeta de crédito? O sea, entonces yo ya tenía tu primera tarjeta de crédito, ¿verdad? Cuando ya trabajabas, tenía mi tarjeta de crédito. Bueno, probemos. Entonces cortaba la tarjeta y el siguiente día a toparla para aprovechar al máximo. Sí, pues. Tenía la mercadería y estaba vendiendo un 70% de la mercadería antes de pagar la tarjeta, que me ayudaba, más la colita que traía, sí, porque pues ya traía una pequeña bolita de nieve de mercadería. Entonces lograba vender lo suficiente para pagar. Ya tenía algún inventario de los 2 años que yo le estuve metiendo, sí, pues, de mi sueldo. Sí, pues. Entonces, y de repente hasta la tarjeta ni siquiera era tema cuando llegaba la fecha de pago. Hay que pagar y no tengo el dinero, que por cierto, te digo, nunca llegué a pagar intereses. O sea, eso sin pagar intereses. Nunca. Sí, pues. Nunca. Un par de veces me atranqué y fue un préstamo así express del banco de extrafinanciamiento, y ya para pagar la tarjeta, pero la tarjeta nunca se dejó de pagar. Y terminé de pagar el préstamo en 6 meses y ya estuvo. Pero entonces, bueno, a sacarle el jugo, y cuando voy viendo, ni siquiera era tema pagar la tarjeta, porque cuando llegaba la fecha de pago ya hasta le habíamos dado otra vez vuelta al dinero, porque yo me recuerdo que como no teníamos acceso a capital para comprar inventario, se vendía y digamos yo iba a entregar y andaba con el efectivo, y llegaba a la casa con efectivo,
o mandábamos a la mercadería y con COD. Y entonces, como no teníamos acceso, de una vez el mismo en la noche. Me recuerdo que siempre al centro comercial a volver a depositar para que en la noche otra vez volver a comprar. Y repitiendo ese ciclo. Entonces, puchis, no, hombre. Entonces aquí es como, esto es ilimitado, o sea, es una fuente de financiamiento ilimitada. Y entonces saquemos otra tarjeta y entré al usuario de línea para ver cuál era mi límite para ir al banco a pedir. Cuando yo miro que ya me lo habían duplicado, yo, chica, si no pedí nada. Pero si antes era así como que te lo iban subiendo solo porque sí, ¿verdad? Entonces voy a pedir otra tarjeta. Y pido otra tarjeta y pido otra, y al año resulta que tenía como 10 tarjetas. Y a los 2 años tenía como 20, y a los 3 años tenía como, llegué a tener como 40 a los 3 años. Y seguimos teniendo esas o más, ¿verdad? Ahora, la verdad, ya se ya son empresariales, etcétera. Pero imagínate entonces cómo nos financiamos sin acceso a capital, sin pagar intereses, sin tener ese costo también, ni siquiera teniendo ese costo de o inclusive sin siquiera dar acciones de tu empresa, pues, ¿verdad? Mira, acciones de empresa, ¿vos? Que yo a veces digo, o sea, oigo el mundo, y sí me ha tocado, es complejo, pero uno tiene una ventaja, una pequeña ventaja con respecto a otros emprendedores, y es esa presión de que también tenés que sacar resultados porque tenés inversionistas atrás. Correcto. Y yo no sé cómo me iría en ese sentido, porque sí se ve tremendo, ¿verdad? Entonces también se vuelve una ventaja, ¿verdad? Que al final vas creciendo, el famoso ahora que le dicen bootstrapping, ¿verdad? Estás creciendo solo con lo que la empresa te va generando y vas tranquilo porque no tenés ningún compromiso, no, yo tenía que vender tanto o tener tantos usuarios a fin de año, ¿no? Sí. Vas creciendo a tu manera. Y yo creo que hay bastante, como dijiste, no todo es blanco y negro, ¿verdad? Hay panoramas de panoramas. Por ejemplo, conozco emprendedores que están pasando un fuego terrible en sentido que sí tuvieron que dar acciones o sí tienen una meta específica de ventas. ¿Por qué? Porque tienen compromisos. Porque, no sé, pasó algo en su familia, por X o Y razón, y es o esto o nada. Claro. Y ya es otro tipo de emprendimiento, porque son emprendimientos que están obligados, entre comillas, a crecer de manera muy rápida. Porque si no, las personas puchica, se puede volver un gran caos, porque tal vez hay alguien con alguna enfermedad o toparon tarjetas por, no sé, por la misma enfermedad y ahora no tienen cómo pagarlo. Entonces, si yo no hago que mi emprendimiento crezca en 6 meses, yo sí tengo un problema, ¿no? Entonces, ahí están esos dos tipos de emprendimiento. Sí, la clásica situación de que en el momento sos feliz, conseguí tantos millones, pero bueno, ¿qué es lo que dicen los inversionistas? Es que yo estoy en esto porque yo recibo 10X, porque yo le apunto a esto. Correcto. O sea, 10X o incluso 3X es una locura. Y, o sea, ponete a pensar que cada quetzal, dólar que te están dando, lo regresas por 3, por 10 en tantos años. Correcto. Y bueno, también porque eso lo vas a dar si te lo puedes quedar, pero es que es complejo, ¿verdad? Porque sí, hay escenarios de escenarios. Y uno de esos, inclusive si van a hacer este levantamiento de capital buscando inversionistas, buscando personas exitosas, un consejo que yo les doy es muy, muy importante. Hagan su due diligence antes también de esta persona. Bien dicen por ahí que no todo lo que brilla es oro. Entonces, vean bien sus valores principalmente como personas. Encontrar un buen socio no es fácil. Puede ser una gran bendición o tu mayor destrucción. O sea, esto es muy importante, ¿verdad? Que entiendan las situaciones, cómo se trabaja una empresa realmente, estos socios. Entonces, véanlo con mucho cuidado. Antes de meter plata, antes de todo esto, asesórense bien. Y luego pues váyanlo caminando. De lo contrario, evidentemente, creo que el mejor escenario es el tuyo, ¿verdad? El poder decir, yo mismo me voy autofinanciando, sin compromisos. Como dijiste, algo bien específico, algunos se podrán identificar, otros no. Esto es que si no vendo, no pasa nada. Vendo, qué bueno, puedo apalancarme. Fíjate que tocas un punto muy, muy importante. Una vez estaba pensando como que hay 2 tipos de emprendedor.
el emprendedor que quiere hacer la gran empresa, ese es su objetivo, a toda costa. O sea, y el emprendedor que quiere ser independiente. ¿Correcto? El emprendedor que quiere independiente, que piensa, si hago una gran empresa, qué bueno, pero si no, igual que bueno, porque yo lo que estoy buscando es mi independencia. Yo era esa segunda categoría, o sea, yo no soñaba, sí soñaba, pero no es mi objetivo. No era esa la misión. O sea, ese es un agregado, o sea, no era esa la misión. Mi misión era ser independiente y tener mi empresa como mi juguete, ¿va? Que puedo hacer aquí lo que quiera. Yo defino y no tengo que pedir permiso. Sí. Y si yo no quiero ir, no voy. Si me va bien es por mí, si me va mal es por mí. Sí. Eso era lo que yo quería, vamos. Entonces, están esos, y los dos caminos son válidos perfectamente, porque está el que quiere sobresalir la gran empresa y eso no se va a hacer y eso lleva mucho tiempo. Entonces, si quieres hacerlo en 5 o 10 años, pues sí tenés que ir a financiar, la verdad, conseguir financiamiento. Imagínate, dijiste 5 o 10 años con financiamiento, porque pasa mucho, o suele pasar, ¿verdad? Que de repente ven que pues, uno está mejorando en algunas cosas y, ala, qué suerte tú. Ahorita, ¿verdad? Cabal, le fue bien en esto, ¿verdad? Sí. No saben que esa suerte lleva 10, 15 años de esfuerzo y fracasos, ¿verdad? Como bien dijiste en su momento, y yo creo que de verdad los fracasos son aprendizajes muy, muy, muy grandes. Yo creo que Dios nos permite pasar estos también, por lo mismo, para podernos enseñar qué cosas debemos mejorar, qué cosas tenemos que evitar, ¿verdad? Y qué cosas tenemos que aplicar. Entonces, ese crecimiento o ese... A la que suertudo que ahorita, ¿verdad? Ya, le fue bien. Guatemala y tal lleva 18 años. Y Guatemala y tal ni siquiera fue el primer intento, ¿verdad? Fue el segundo. Y que otra vez, imagínate eso, que cuesta. Pasar de que dejaste un trabajo que en tu familia te dicen que nave y pasarlo una segunda vez. Y que encima de todo... Hasta te dicen, mira, ya probaste y te fue mal, ¿va? ¿Para qué? ¿Sos mula o qué? Entonces, ¿qué onda? ¿Va? Sí. y te digo, si no funciona la segunda, hubiera habido una tercera. Sí, es que también estás bien enfocado. Yo creo que eso es algo bien importante, ¿verdad? Y si mañana desaparece Guatemala, ¿qué tal? Yo lo pongo sobre la mesa. O sea, nada es para siempre. Sí, total. O sea, todo puede pasar. Pues hay que estar... abiertos a que eso puede pasar. Sí. O sea, hay que estar abiertos a que de repente te fue bien, pero otra vez te puede ir mal. Sí. Y otra vez tenés que empezar. Sí, y yo ahí, bueno, fue uno de los consejos que nos han dado las otras personas que han venido al podcast. Todavía no vamos a decir quiénes. Pero bueno, con estas personas hubo un consejo muy interesante respecto a esto que tú estás diciendo, que al menos en mi caso como que lo tomo bastante, que nos decían, mira, vos decís ahorita, lo vuelvo a hacer, ¿verdad? No hay problema, pero nos decían diversificar. ¿Te está yendo muy bien en esto? Excelente. No sabes si este excelente va a ser 1, 2, 3, 10 años, 20 o un par de meses. Entonces, cuando vayas pudiendo, obviamente sin desenfocarte en lo que te está generando como primer recurso, de poquitos, volver a emprender, diversificar en otra cosita que no te está afectando, que vaya poco a poco. Ok, entonces, si esto de repente, Guatemala Digital, por ejemplo, empieza a fallar en algún momento, tengo otras cosas, okay. Claro. Entonces, creo que eso es como que el seguro del emprendedor es tener esta diversificación. Claro. ¿Qué crees tú? Te enseñaba antes del podcast ya de los negocios que salieron a raíz de Guatemala Digital y que es completamente otra línea, ¿verdad? Y ya no es algo digital. Y sí, es lo que todos queremos. No sé, tal vez puede llegar un punto que te llegas a ser bien grande y desapareces, pero ¿por qué podría pasar eso? Es porque todo lo tenías en lo mismo, ¿verdad? Y lo complicado es, realmente nosotros hasta ahorita lo estamos pudiendo hacer. O sea, es lo que... De 18 años. Ajá, sí, empezamos como ya a poder invertir en otras cosas hasta a los 15 años, ¿verdad? De la empresa. Pues. Entonces, sí, antes, en esos 15 años pasa algo con la página y ahí se termina, ¿verdad? Claro, ¿no? Y que, bueno, y estos fuegos pasa también para los que igual están buscando socios. A veces pasa de que, y me dijo una persona con el modelo que tengo ahora con Retelo BioClean, cuando quise hacer esta suscripción, y me decía, mira, ¿sabes qué? Lo atractivo de unas suscripciones
es la cantidad de suscriptores que puedas tener, pero no vas a tener rentabilidad en aproximadamente 2, 3 años, ¿verdad? Y porque los costos operativos son muy altos y el costo de la suscripción es muy bajo y hay muchas cosas así. Nosotros, gracias a Dios, al mes 3, al cuarto, empezamos a tener utilidades. Imagínate, No, sí. fue gracias a Dios también, ¿verdad? Porque hicimos una Sí. buena planificación y demás. Sí. Sin embargo, entonces, ¿qué pasa? Cuando hay personas que no entienden que si estás saliendo, inclusive, el famoso tablas, ¿verdad? Y uno sale break-even, no significa que la empresa esté mal. O que estés saliendo abajo, que estés perdiendo, no significa que la empresa vaya mal. Por ejemplo, el caso de Temu, de Amazon, ¿cuántos años pasaron, o Temu que está pasando, en pérdidas? Sí. Y no significa que la empresa no vaya a ser buena, ¿verdad? ¿Y qué pasa con esto? Problemas cuando hay otros involucrados, ¿verdad? No, pues no, entonces estamos en rojo, estamos en rojo, estamos en rojo. No, pues es que la proyección es que mira cómo vamos, se está teniendo que reinvertir en cosas, o sea, ese tipo de cosas. O al revés. También me dijeron una vez, una persona muy sabia me dijo, mira, el mal socio, cuando no hay dinero, hay problema. Y cuando hay dinero, hay más problema. Quiere más, ¿verdad? Entonces, tener como que ese cuidado de ambas cosas. Creo que al final, como emprendedores, hay muchos escenarios. La idea también de este podcast es como que desnudar la realidad de emprender en todos los escenarios posibles, en los más duros, en los no tan duros, en los más inteligentes, en los tropezados, pero en todos hay muchos aprendizajes, ¿verdad? Y específicamente en todos, al menos los que estamos queriendo traer, que están después de estos errores o lo que sea, están logrando su objetivo. Claro. De hecho, esas son las historias que nos gustan, ¿verdad? Las historias Sí. de fracasos. Ahí es donde más se aprende. Que son las que no les gusta contar a veces. Y sí, yo pienso que es raro que alguien venga a decir que todo le sale a la primera. O sea, siempre hay fracasos, ¿verdad? Hay cosas sí, yo tampoco conozco a nadie de momento. Que uno quisiera cambiar, que uno quisiera regresar al tiempo, pero así es la vida. Entonces te digo, en mi caso personal, yo fui feliz desde el día 1 que estaba por mi cuenta. Yo creo que eso te va a ayudar mucho a, digamos, aguantar cuando es difícil. Porque, o sea, yo creo que tienes que buscar, digamos, llegar a tener esa felicidad, no cuando llegues a tener ese objetivo que estás alcanzando, sino desde el día que lo estás buscando. Sí. Desde el día que lo estás buscando, porque entonces, para mí, esa es la felicidad, porque yo ya estaba en esas. Pero si yo me pongo como a frustrarme porque las cosas no me salen bien, porque todavía no estoy vendiendo lo que yo quiera, porque entonces no, voy a vivir ansioso, infeliz. Sí. Entonces, ¿qué estoy haciendo? O sea, si al final la vida es una batalla, pues, claro. O sea, hay que disfrutar esas batallas. Sí, total, yo creo que también aprender a tener disfrutar estas pequeñas victorias. Sí. ¿Verdad? Claro. Por ejemplo, a mí me pasó, mira, es bien chistoso, pero hay un grupo de mamás que se llama Motherhood, si no estoy mal, en WhatsApp. Si están alguna por ahí me comentan. Creo que muchas de ese grupo me conocen porque, de hecho, y no lo saben, vamos a poner aquí así como en exclusiva. Cuando yo empecé este emprendimiento que iba yo solo, uno de mis primeros clientes fue una mamá de este grupo, que inclusive pues vive en Oakland, una casa muy bonita, y yo dije, bueno, aquí no solo tengo que vender, sino que me recomienden mi servicio. Y un servicio que todavía no había probado, de cierta manera. Yo con toda la fe de mi producto. Logramos, la señora encantada, le gustó mucho, hicimos pruebas, y me dijo, no se preocupe Roberto, es que yo lo voy a recomendar, y nos tomó fotos, y mandó mi contacto a este grupo, y yo iba saliendo de la casa y mira, era mensaje. Madre. Yo me acuerdo que en ese momento, pues, pasó unas lágrimas por mi rostro, agradeciéndole también a Dios, porque en ese momento no hemos dejado de vender. Gracias a Dios, y en ese grupo nos recomiendan bastante todavía, y nos permitió crecer. Entonces fue para mí esa una de mis primeras victorias, ¿verdad? La segunda, que yo le había dicho a mi personal operativo, tenía ahí una persona, una señora, y le dije, mire, pues ahorita no tengo servicios, entonces la puedo contratar medio tiempo y si no tenemos algo, ahí miramos qué hacemos aquí en la oficina, pues, ¿verdad? Y no le puedo dar tanto salario ahorita porque no tengo, ¿verdad? Sí. Entonces es una señora que ahora tiene un testimonio muy lindo, que ahora de hecho es supervisora aquí en la empresa. Y me dice, sí, no se preocupe, yo creo en el proyecto y yo espero. Sí. La primera quincena que me dijo que sí, yo le pagué tiempo completo. Se nos llenó la agenda. Mira, ya tenía Buenísimo. Que decir, mire, no tengo espacio, la tengo que tener la otra próxima semana. Y mire, es que quiero que venga.
Y luego contrató otra persona, le dije exactamente lo mismo, y en su primera quincena otra ya estaba full. Entonces imagínate, fueron esas pequeñas victorias, como tú dijiste, tal vez no era el objetivo de ventas que yo quería aún, o no tenía ese millón, ¿verdad? Que todos soñamos con el preciado millón, el primer millón todavía, pero esas victorias me dan una satisfacción. Claro. Enorme, El solo hecho de poder mantenerte, tener el ingreso suficiente sí, con lo que vos haces. Total, solo con eso esto. es, ajá. Aunque uno todavía no tenga las cosas que uno quisiese Sí. y demás. Pero pues bueno, yo venía de pasar una situación bien complicada, te comentaba ahí un poco, de un gran fracaso que fue para mí un dolor muy grande. Y decirle a mi esposa, mi amor, vendí. O sea, llego a la casa con resultado, ¿verdad? Sí, en tu caso también tu historia es de varios intentos. Es de varios intentos, uno muy doloroso, ¿verdad? Y pues bueno, fue un poco hasta medio traumático, digo yo. Pero no fue algo que me derrotara. Y sí me derrotó, sí me rendí. Pero te pues levantaste. siempre fue Dios el que me levantaba. El que me acompañaba, me agarraba. Yo siempre sí lo digo y lo seguiré diciendo, que para mí fue el que me sacó. Y logré que entonces esas pequeñas o esos aprendizajes me llevaran a estas pequeñas victorias. Y entonces el sabor era aún más dulce, ¿verdad? Entonces, por lo que veo, porque tenemos como que historias de emprendimiento bastante diferentes, en mi caso tal vez un poco más dramático, ¿verdad? Y que yo le digo a Dios que me fue abriendo las puertas. Igual para este grupo de mamás, fíjate que vamos a lanzar ahí una oferta especial ahorita que me puse sentimental. Ahí les vamos a dar un regalo a este grupo de mamás, a todos los que nos comenten por acá. De verdad que hasta la voy a invitar, fíjate, a mi primer cliente al podcast. Pero bueno, entonces al final, al disfrutar estas pequeñas victorias, creo que nos han llevado a construir ahora lo que somos, ¿verdad? Y estamos agarrando bastante mercado y demás. Entonces, creo que no solo es la resiliencia, es la paciencia y es el disfrutar las pequeñas victorias. Y te digo algo, los caminos que uno recorre te sirven. Tal vez, o sea, yo creo que me ha ayudado mucho a que no siempre he tenido los recursos que yo he querido tener. Claro. Y que me las he tenido que ingeniar. Y que, digamos, mi primera oficina, me recuerdo yo que estaba en una oficinita en la zona 10. No tenía yo para pagar la oficina, pero había en ese tiempo, yo siempre fui fan de estos, de la geografía en general. Pero entonces cuando salieron los primeros Garmin GPS, y a mí me gusta viajar y ya viajaba bastante con mi esposa y después con mi nene, me gustaba andar con mi GPS, que eso les descargaba los mapas, Sí, no era así como ahora que Google Maps y eso. Sí, está más y entonces aprendí a hacerlo. Dije, chica, esto se puede monetizar. Hay gente que necesita mapas. Sí, los publicamos también en la paginita que teníamos y vendíamos mapas, y para nosotros era prácticamente hacer una copia de archivos. Claro. Sí colaboramos mucho, usábamos OpenStreetMaps, que ahí sí, lo usa Uber, por cierto, y colaboramos muchísimo con el mapa de Guate, porque cuando yo vi eso, el mapa de Guate no tenía casi nada. Entonces sí, mi cuñado ya trabajaba conmigo, mi cuñado, que todavía sigue conmigo, ahora él ya se independizó y tiene su empresa de paquetería, que le trabaja a Guatemala Digital, entre varias empresas, porque nosotros lo que hacemos es uberizar, o sea, al final nos volvimos un integrado logístico. Sí, que tengo un amigo que también trabaja para ustedes. Sí, Robin, ahí está. Sí. Y bueno, entonces vos pues, vas viendo qué haces con tus limitadísimos recursos. Y entonces esa oficina me recuerdo que la pagábamos con las ventas, poquitas ventas, pero quedaban para pagar la oficinita. Sí, entonces, bueno, no tenía por una oficina, pero vimos ahí qué se podía hacer, qué se podía vender, y ahí va. Y ese es uno de varios ejemplos que te podría decir que vas viendo, porque son soluciones a problemas de cómo resolver sin recursos. Pero ese es un entrenamiento, o sea, todo es siempre un constante entrenamiento, y que hoy por hoy nos sigue sirviendo, porque pues ahora que tenemos recursos, gracias a Dios ya la empresa tiene 150 colaboradores. Sí, no sé si de repente habrás visto alguna valla, empezamos a poner vallas el año pasado. Ya se ha visto por todos lados. Tenemos 20 y pico de vallas y vamos a tener 30 y pico ya en unos meses. Pero esos recursos súper bien aprovechados, porque tenemos esa escuela de que no hemos tenido... ¿cómo se llama? Recursos ilimitados. Y entonces ahora que tenemos muy buena competencia, con muy buenos capitales,
podemos hacer frente. Claro. Porque aunque tengas muy buen capital, no es desperdiciarlo, No, porque total. lo que se trata es de formar empresas eficientes. Por supuesto. Y una empresa que tiene tal vez en su momento un montón de inversión, pero bueno, si no se vuelve eficiente, eso se le va a acabar. Sí, total. Y aunque sea eficiente y monetice, está compitiendo con otras empresas que también son muy eficientes. Y entonces a nosotros, yo te digo, o sea, ese camino que hemos recorrido, a veces digo yo, hasta qué suerte. Claro. O sea, tuvimos un entrenamiento que otros no han tenido. Sí, total. Bien dicen por ahí que hay que cuidar los centavos porque los millones se cuidan solos. Y es interesante y la verdad que es cierto porque pues creo que a todos nos ha pasado en algún momento de nuestra vida los famosos gastos hormiga. Ajá. Me pasaba las primeras veces con mi esposa, que llevamos ahorita 4 años de casados, ¿verdad? Tampoco es mucho, pero 5 de novios, entonces tenemos 9. Ajá. Pero en fin, que nos pasaba de repente, cuando decíamos, no, mamacito, mirar, sentémonos, veamos el estado de cuenta y veamos en qué gastamos, ¿verdad? Porque es que no puede ser que de repente se nos fueron 5,000 quetzales en, sé, 15 días, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Y empezamos a ver, es que fuimos a McDonald's, gastamos 100 quetzales, ok, pero 100 quetzales, no, eso no importa. Es que fuimos a no sé dónde y gastamos 200. Y es que fuimos a 75. Pero al sumar todo, ahí estaba la fuga, ¿no? Entonces también nos dimos a la tarea de empezar a hacer nuestro presupuesto. Uno de los mejores consejos que me dieron y lo empecé a aplicar, que no es fácil, pero es lo mejor que uno puede hacer, es separar el dinero de tu empresa al tuyo, ¿verdad? Lo que gana tu empresa no es lo que tú ganas, ¿verdad? Es totalmente diferente. Ni tus gastos personales son gastos de la empresa. Son cosas importantes que cuando uno empieza entonces a tener presupuesto de familia y aparte tienes tu presupuesto de tu empresa, ¿verdad? En donde ya sabes cuánto te puedes tú ir remunerando para que tu empresa siga creciendo y demás, se vuelve una actividad muy bonita. A mí nunca me gustó mucho. Nunca he sido tan numérico, pero bueno, eso es lo que uno va teniendo que aprenderlo para poderlo aplicar, pues, ¿verdad? Diría que Y te digo, importante. yo fui en un principio con respecto a llevar esos controles, cero. Sí, pues, imagínate. Y te digo, personalmente yo siempre fui malo para ahorrar. El ahorro, y trataba, porque yo siempre, pues, siempre fui así, austero con mis gastos, pero, o sea, creo que al final yo soy mejor para darle vuelta al... Y que las puedas ahorrar. Sí, Lo normal. a la plata. Pero, ¿por qué te digo esto? A veces me preguntan, hay muchas cosas y no da tiempo para hacer todo. Y es que a uno de emprendedor le toca priorizar o incluso no priorizar, sino que simplemente descartar. O sea, yo para tener una empresa necesito hacer estas 20 cosas, pues solo me hace hacer estas 5. Priorizarlo, y entonces, para mí me toca jugar por estas 5. Y las otras ni las puedo hacer, ni las puedo voltear a ver. Claro. Y una de esas era esa. Sí, pues. Entonces siempre fue yo y la empresa somos lo mismo, etcétera. Y cómo iban las finanzas, por eso te contaba un par de veces me trabé. Simplemente era comprando al límite. Y de repente, mañana me toca pagar y no tengo que pagar. Entonces, ir ordenando. Pero te digo, porque al final 40 tarjetas de crédito tienes que tener una gran disciplina. Claro. Sí, entonces, eso sí no, o sea, por eso es priorizar, o sea, digamos cuánto Dios sabía que me gastaba en mis gastos personales, etcétera, que es bueno tenerlo, sí, eso no digo que no, pero eso fueron unas cosas que yo descarté, no me da tiempo a saber y a llevar esas cuentas, entonces simplemente yo gasto y le meto todo a la empresa hasta donde se pueda y de repente me voy a topar con que ya no tengo plata, pues ahí veo qué hago, pero todo es como medido, o sea, todo es como, tenés que pensar qué pasa si esto, qué pasa si el otro, y para mí era bien sencillo resolver el problema de cuando me quedaba sin plata, porque el negocio de Guatemala Digital era en ese tiempo, eso te estoy hablando de los primeros 8 o 9 años, esas partes, es un negocio minorista tradicional, que la gente a veces dice, y la gente de tecnología, no, eso no, porque no es tan escalable, que no sé qué, pero al final las cosas que cuestan también se vuelven tus fortalezas, porque como cuesta construirla, un inventario cuesta plata y todo, entonces hay gente que dice, no, ese negocio no, porque hay que invertir en inventario, y mejor algo que sea solo digital, porque eso se escala mucho más fácil. Pero ¿qué pasa? Un negocio también como ese, que la barrera de entrada es grande porque tienes que invertir en un inventario, eso te ayuda, porque a la hora de que estás mal, es fácil la solución. Bueno, dejemos de comprar.
y te recuperas solo vendiendo inventario que ya tenías. Sí, porque al final es dinero que está en producto. Sí, o sea, tu empresa tiene una fortaleza que es Correcto. importante. Lo digo porque a veces uno piensa negocios, y he visto, por ejemplo, en e-commerce, negocios que han entrado y han salido, pero ¿por qué salen? Porque no se meten mucho, Claro. no meten mucho las manos, Sí. porque se meten, digamos, solo a vender y tercerizan que otro sea el que compre los productos, hablando, digamos, específicamente de lo que es Miami y Guatemala, que otro sea el que importe y entregue al cliente. O hablando de otros negocios, pues siempre hay formas de tercerizar, pero ¿qué pasa si estás tercerizando mucho, no te estás metiendo? Entonces tu empresa es un poco como como fachada, pues, o sea, Sí. solo estás generando ventas, pero ahí no estás haciendo nada más y no llevas control, entonces te estás quedando mal con los clientes. Sí, y lo malo es estar tercerizando también, que se ve mucho gasto. También no sos ¿Verdad? eficiente. Entonces, no sos eficiente. Yo creo que, mira, hay muchísima tela que cortar con todo esto. Al final, seguramente, creo que seguro tenemos que tener 2, 3, 4, 5 episodios Buenísimo. para poder ir agarrando más. Pero fíjate que nos gusta para poder concretar todo el episodio con una pregunta, una respuesta lo más breve posible, casi que en una oración. ¿Qué le dirías al Mario de 23 años si lo tuvieras enfrente ahora? Al de 23 años. Uy, tal vez habría que pensarla, pero de repente seguirle haciéndole huevos. Ahí para otra. Seguirle echando ganas, o sea, ahí sí que, no sé, a veces Pues sí. se trata tal vez decir yo haría tal cosa distinta, pero así es la vida, ¿verdad? Hay que pasar los errores. Ajá. Pero bueno, ya saben, entonces todos échenle huevos. Ese es el consejo final de Mario. Y Mario, pues te agradecemos muchísimo el tiempo, todo el apoyo que nos estás dando, tanto al club como pues a los que vayan a estar ahí comentando. Pero esperamos ahí seguir contando contigo para futuras actividades y futuras cosas. Así que a todos los jóvenes, coméntenos qué tal les pareció este episodio. Si tienen alguna duda, escríbanla. Se la hacemos llegar directamente a Mario para un segundo episodio. Así que Mario, muchas gracias. Gracias, Roberto. Nos vemos. Chao. Pues entonces, Mario, yo encantado con lo que me estás enseñando en la página. A todos pueden entrar y con una foto pueden encontrar cualquier producto, ¿verdad? No Sí, sé si la verdad que puedes enseñas. encontrar lo que sea. Digamos, ¿qué querés buscar? Ponernos el reto, ¿verdad? Busquemos algo que creas que no va a estar aquí. Vamos a ver. Algo difícil. Vamos a esta macetita. Entonces le vamos a tomar la Le foto. tomamos una foto. Pero ¿esto es normal? Sí, es normal porque le tienes que permitir que la aplicación use la cámara. Ok. Ahora le das clic ahí y ya te saca los resultados, ¿verdad? Pero hay que esperar 2-3 segundos. Pero me está saliendo... Ya se está tardando. Espérame, déjame ver. Ya se está tardando, déjame ver. Sí, está un poco raro, ¿verdad? ¿Qué será? Ay, dio error. ¿No será que el internet no es...? No, a mí también me da error. Espérame vos. Quiero ver. Sí, me está pidiendo cosas personales. Pues me está llamando mi gerente de tecnología. ¿Me dejas? Sí. Como que tranquilo. Si quieren, paremos la transmisión. Tal Milton. ¿Ah? ¿Cómo? Nos hackearon, ¿de verdad? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué están haciendo? Mario. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Cortaste? ¿Por qué? ¿Pero qué? ¿Levantaron el servicio o qué? Pero bueno, así es como se vende, jóvenes, con el drama. Bueno, muchas gracias, Mario, nuevamente.